Volvemos. Estamos ya en Generando Filosofía Radio a través de Ñaconotún News Radio Online. Ya en minutos vamos a estar en contacto con Sergio Cáceres Mercado. Quisiera, Joel, que compartas un poquito con la audiencia la biografía de Sergio Cáceres. ¿Cómo no? Sergio Cáceres Mercado, licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción, ha cursado la maestría en Historia por la misma casa de estudios y actualmente investiga sobre la historia y la cultura del Paraguay para la tesis. Tomó cursos de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la UNA y de la Universidad Católica. Es miembro de la Dirección de Investigación del Instituto Superior de Educación, donde también pertenece al comité editor de la revista científica Coap, AGBU, investigador y director del Instituto de Ciencias Sociales ICSO Paraguay e investigador categorizado nivel 1 del PRONI CONACYT. Ha participado en congresos internacionales en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Corea del Sur. Ha ofrecido varios cursos dirigidos a todo público en distintos centros culturales de Asunción. Autor de varios libros, así como compilador junto a otros colegas de obras colectivas. También ha escrito artículos científicos en revistas especializadas y capítulos para libros nacionales y extranjeros. Desde hace años mantiene una columna semanal en el diario Última Hora, además de otra dedicada a comentar los estrenos cinematográficos. Este es Sergio Mercado, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comunicarnos con él. ¿Está en línea ya? Nos dice. Muy bien, muchas gracias, Silvio. Buenas noches, estimado Sergio Cáceres. Buenas noches, ¿cómo está Jorge? ¿Cómo está Joel? Bien, bien, bien. Gracias, Sergio. Aquí te está hablando Jorge, justamente en compañía de Joel Esquivel. ¿Qué tal por ahí las cosas? Te saludamos desde Hernandarias. Sí, acá en Asunción todo bien, parece que se viene una tormentita, está el cielo relampagueando, pero bien, todo tranquilo. No sé cómo están allá. Saludo a la audiencia, bueno, de Hernandarias, pero especialmente de Paraguay y del mundo, como salen online. Esto se puede escuchar en cualquier parte, ¿verdad? Claro, claro. Muchísimas gracias, Sergio, por atendernos, por ese tiempo que sabemos de tus ocupaciones, así que te agradecemos desde ya infinitamente. Y estamos aquí reflexionando justamente sobre la historia, sobre la historiografía, y pues bien, quisiera pasarte con el compañero Joel Esquivel para hacer algunas preguntas que guardan relación justamente a la historiografía paraguaya y a la filosofía de la historia y cómo se la ve a nuestra historia desde esa perspectiva, Sergio. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Qué te parece si para iniciar nuestra entrevista podrías señalarnos más o menos qué significa formarse en filosofía y ser filósofo en Paraguay, Sergio Cáceres? Sí, bueno, una pregunta suculenta, ¿verdad? Sí. Porque sí, bueno, para la tradición nuestra, ¿verdad? En Paraguay, formarse en filosofía o querer dedicarse a la filosofía o ser filósofo, como vos decís, es una decisión muy difícil, ¿verdad? Porque en Paraguay no hay tradición de pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estuviésemos en España o cualquier país europeo, ¿verdad? O incluso un país de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chile, México, digamos que hay una tradición de pensamiento ya de larga data, y especialmente en filosofía, pero en Paraguay esto es todavía muy verde. Por lo tanto, dedicarse a eso siempre suena raro, suena una quijotada, y por no decir incluso que puede sonar a loco el decir que uno quiere dedicarse a la filosofía, ¿verdad? Así que sí, es siempre una decisión muy difícil, ¿verdad? Es una decisión que uno no la puede tomar a la ligera así nomás, sino que tiene que saber todas las implicaciones y tiene que estar muy convencido de lo que va a hacer, ¿verdad? En ese sentido. Porque, como te digo, no hay una tradición, no solamente en filosofía, sino que en todo lo que se refiere a pensamiento en general,
Claro que si uno busca, y de eso vamos a hablar justamente de historia del pensamiento, hay antecedentes, pero no antecedentes muy numerosos, digamos. Entonces siempre es un tema a debatir, ¿verdad? Entiendo, Sergio. De todas formas, los formados en filosofía estamos aquí, ¿verdad? Y seguimos. Exactamente, ustedes dos saben a quién me refiero, ¿verdad? Así que Sí, estamos en la lucha. Y bueno, hay que hacer, lo importante claro. es que hay que hacer. Y seguimos. Bueno, con respecto al ICSO, ¿qué proyectos de investigación vienen llevando a cabo en el Instituto de Ciencias Sociales? Bueno, el Instituto de Ciencias Sociales, que está ahora bajo la dirección mía, tiene varios investigadores en ciencias sociales y está trabajando hay como 5 líneas de investigación y hay actualmente 4 de esas líneas activas. Estos investigadores a los que me refiero trabajan en cuestiones de sociología de la educación, antropología, población y territorio, protección social y unas cuantas áreas más. El ICSO es una institución Nobel, o sea, tiene aproximadamente unos 6 años de existencia, más o menos, y ya a esta altura ha ganado 5 proyectos que van a empezar a ser ejecutados este año con CONACYT, y el año antepasado ganó 3 proyectos que también están ya en la fase de culminación, lo que implica que es una institución que a pesar de su juventud ya se está proyectando como una institución seria en el área de investigación social. A eso hay que sumar el hecho de que ha consolidado una revista de investigación social o de investigación en ciencias sociales, que es la Revixo, que a esta altura ya está por sacar su 4º número y ya ha logrado la indexación en Latindex, lo que significa un trabajo serio, porque no es fácil justamente sacar una publicación científica en cualquier área y más aún en ciencias sociales. Y bueno, el ICSO puede decir con orgullo que cuenta con una revista que se está proyectando y que ya está siendo referente en el área de ciencias sociales, no solamente en Paraguay, sino que ya en la región, porque ya empezamos a tener colaboraciones de Argentina, de Brasil, de México e incluso de Europa. Mira, qué bueno, Sergio. Sí. Incluso, si es que no me equivoco, estuvieron también organizando un libro, o no sé si los investigadores de la ICSO participaron en una colección en la Claxo. Sí, lo que pasa es que ICSO, una de las actividades fijas que tiene es el foro justamente de ciencias sociales, el FICSO, y del primer FICSO se compilaron los trabajos de los expositores y esa compilación se volcó en un libro sobre desigualdad social, clase y desigualdad social, que fue el tema del primer FICSO, y ese libro logró el apoyo de Claxo, porque ICSO es una institución ya adherida a Claxo hace como 2 años, y bueno, esa compilación existe en forma impresa, porque se logró también el apoyo del CEADUC de la Católica, y bueno, y fue un lindo trabajo que compiló el exdirector de ICSO, el primer director, que es Luis Ortiz, justamente el sociólogo. Esa es una de las tantas obras que tiene ya el ICSO en su haber en cuanto a publicaciones se refiere. Excelente, Sergio. Ahora, con respecto a nuestro tema, en uno de tus trabajos titulado El sentido de la historia del Paraguay en el discurso historiográfico, señalas que la historiografía que funda la memoria histórica del Paraguay se da desde las postrimerías del siglo XIX. De esta manera, ¿cuál sería la crítica a la misma desde la filosofía? Sí, vos te estás refiriendo a un trabajo mío sí, que publiqué hace unos años, ¿verdad? Exactamente, que apareció en la colección Identidad e Historia, en una colección sobre el Bicentenario. Ya, sí, repetirme por favor otra vez la pregunta. Sí, donde por ejemplo señalas que la historiografía que funda la memoria histórica del Paraguay se da desde las postrimerías del siglo XIX.
De esta manera, ¿cuál sería la crítica a la misma desde la filosofía? ¿Cuál es la posición de una filosofía, si vamos a hacer una filosofía, la historia al respecto? Sí, entiendo, sí, ya recuerdo. Yo me refiero a las postrimerías del siglo XX porque me estoy refiriendo a una generación de grandes intelectuales, posiblemente la primera generación de intelectuales importantes que tuvo el Paraguay, que es conocida, es clasificada como la generación del 900 o el novecentismo. Esa generación de posguerra, que nació justamente en la posguerra del 70, es una generación que entre varias de las cosas que escribió, la más importante fue justamente la historia del Paraguay. Entonces son los primeros que hacen una versión, que es la versión canónica, se suele decir, de cómo se escribe y cómo se entiende el pasado del Paraguay. Esa versión, como es pionera y digamos se ha socializado a lo largo de todo el siglo XX, ha calado hondo en el imaginario histórico o en la memoria colectiva de la sociedad paraguaya y tiene mucha fuerza y ha impactado. El tema acá es que una filosofía que tiene que ser siempre crítica, eso es una cosa que vamos a contar, la filosofía siempre tiene que tener una parte de criticidad, tiene que ser capaz de mostrar cómo se escriben las historias, no solamente la historia del Paraguay, sino todo tipo de historia. Eso quiere decir entrar en la epistemología, entrar en la metodología y entender cuáles son los procesos de memoria colectiva y cuáles son los procesos de recopilación heurísticos e incluso hermenéuticos cuando se escribe la historia de cualquier país o de cualquier nación o de cualquier región. Y entonces entender qué ideas están ahí, por qué se pusieron esas ideas, qué es lo que se quería defender en ese momento y cómo todavía eso repercute en nosotros, a veces positivamente y a veces negativamente. Porque la cuestión es que ese tipo de historias tenían un sentido en cierto momento dado, pero que actualmente ya no tienen el mismo sentido y hay que revisarlo. Eso también tiene que venir acompañado de un revisionismo histórico que es más o menos lo que está también empezando a hacerse de parte de los historiadores. El revisionismo histórico lo hacen los historiadores contemporáneos, lo que significa que ellos revisan las versiones de la historia anteriores a ellos y vuelven a contar con nuevos datos o con nuevas teorías. Entonces la filosofía de la historia lo que haría es criticar en el sentido de desmenuzar, en el sentido cartesiano de ver todas las partes en que se compone ese relato y de ahí analizar justamente qué es lo que sirve o qué es lo que todavía, digamos, podemos rescatar y qué cosa es criticable e incluso perjudicial para la sociedad nuestra, porque una de las cosas que justamente digamos, hay que entender es que la historia no es inocente. O sea, la manera de contar historias repercute en el comportamiento y en el imaginario de la gente. Entonces hay veces en que eso, digamos, moviliza de alguna manera a las personas y a veces las lleva por senderos o por derroteros equivocados. Y lo importante acá es que una filosofía crítica de la historia tendría que mostrar esos errores a la par, repito, de un revisionismo histórico. Eso es lo que creo yo que quería yo decir en aquella publicación. Excelente, Sergio. Ahora, siguiendo un poco con esa observación tuya, ¿qué aspectos positivos y negativos pueden señalarse en el ejercicio de la enseñanza de la historia de nuestras universidades actualmente? Vos como profesor, por ejemplo, ¿cómo estás viendo actualmente la enseñanza de la historia en las universidades? Y mira, lo positivo en primer lugar es que hay que agradecer que existen carreras de historia. Por lo menos yo conozco dos facultades, la Facultad de Filosofía de la Católica y la Facultad de Filosofía de la Nacional, de la Universidad Nacional de Asunción, que tienen la licenciatura en historia. Eso ya es una cuestión positiva. Los alumnos, yo estuve muchos años enseñando en la carrera de historia de la UNA. Tienen una grilla interesante de materias teóricas y también unas cuantas que son prácticas, como van al archivo y compañía.
Así que, digamos, se les prepara para la práctica historiográfica. Ahora, yo creo que eso es positivo. Las falencias, entiendo desde mi punto de vista, es justamente que se sigue repitiendo sin mucha crítica esa historiografía a la cual mencionamos, que es la historiografía del principio del siglo XX. No hay demasiado entrenamiento en hacer un revisionismo de eso. No se le enseña a los alumnos a ser críticos y especialmente no se les enseña cómo se escribe y cómo se piensa la historia, porque eso ayuda a desmitificar la historia. Entonces, generalmente son repetidores de una historia escrita hace más de 100 años o 100 años atrás, justamente, sin ninguna idea de que eso puede ser cambiado o puede ser retocado o al menos criticado, ¿verdad? Esa es una de las críticas que yo le haría. Y lo otro es que a pesar de que existen materias teóricas, el historiador generalmente tiene una gran, no digo todos, hay algunas excepciones, pero en su mayoría los que egresan tienen una gran falencia en cuanto al manejo de teorías, de la historia o de teorías en general de las ciencias sociales que tienen, digamos, mucha repercusión en el trabajo historiográfico. Entonces, sociología, antropología, filosofía y otro tipo de epistemología, qué sé yo, ese tipo de cosas, ellos la llevan, pero la llevan muy débilmente en general, y ahí hay una falencia porque los buenos historiadores, históricamente, valga el término, históricamente los grandes historiadores han también sido personas que han sido grandes investigadores y al mismo tiempo manejaban muy bien la teoría social. Y yo creo que eso también es una falencia que explica más o menos el por qué nuestros historiadores escriben poco y cuando investigan de una manera casi similar a las anteriores generaciones. Muy clara la sí. respuesta, Sergio. Gracias. Sí. Y Jorge, ¿tenés una pregunta para hacer? Sí, bueno, Sergio, la verdad que estuve escuchando atentamente la respuesta y principalmente esta pregunta que te hizo sobre la enseñanza de la historia, porque en realidad yo estoy en ese ámbito, yo soy licenciado en historia y mira que coincido plenamente con lo que estuviste expresando, Sergio, con relación a esos aspectos, ¿no? Y principalmente esos aspectos negativos. Estoy de acuerdo en el aspecto positivo que señalaste, pero así también en cuanto a los aspectos negativos de la enseñanza de la historia. Tenemos mucho camino que recorrer todavía los que estamos en ese trabajo. Ahora bien, quisiera hacerte una pregunta para ir cerrando, agradeciéndote por tu tiempo también. ¿Qué proyectos de investigación vienes llevando así independientemente del ICSO? Sí, bueno, yo siempre, en ICSO, como es un instituto de ciencias sociales, aunque ahí hay gente, en mi caso, con un posgrado en historia, o en otro caso un filósofo que tiene un posgrado en antropología, ambos nos dedicamos a cuestiones de ciencias sociales, siempre también hay un trasfondo filosófico. Yo en ICSO, aunque estoy haciendo, ahora mismo terminando una investigación que tiene que ver con el concepto de ciencia y de investigación, que tienen los universitarios tomando muestras de universidades del interior y de Asunción, eso tiene un trasfondo de epistemología, por ejemplo. O sea, la base teórica en realidad tiene que ver con eso. Así que en ICSO estoy liderando un equipo de investigación que hace un trabajo de campo en las ciencias sociales, pero que justamente quiere comprobar una hipótesis filosófica sobre la metodología de investigación. Fuera de eso, siempre yo trabajo cuestiones de historia del pensamiento en el Paraguay. Justamente estoy preparando ahora una publicación sobre la filosofía en los novecentistas, que va a ser parte de una futura colección que está por salir. Y también siempre me interesa mucho lo que sea epistemología en general, que es, digamos, la línea de investigación en la cual yo estoy en ICSO, que es la línea de ciencia, tecnología y educación superior, donde estoy con un sociólogo, Rodrigo Brites, y otros colegas más llevando a cabo eso. O sea, trato siempre igual de ir a mis raíces, que es la filosofía, y en ese campo la filosofía de la historia del Paraguay o la filosofía de la cultura del Paraguay, ese tipo de cosas siempre me interesan y estoy, digamos, investigando en el tiempo que me dejan las otras actividades. Bien. Bueno,
más que importante entonces todas tus actividades, Sergio. Y te agradecemos nuevamente por esta comunicación, por tus palabras, por compartir tus ideas con nosotros. Y vamos a estar conversando en futuros programas, Sergio. ¿Qué te parece? Te hago ya la invitación, te hacemos la invitación desde acá. ¿Cómo no, Jorge? Yo siempre voy a estar, digamos, motivado en colaborar con ustedes. Yo les congratulo por el esfuerzo de llevar a cabo un programa de 2 horas en filosofía. Eso siempre es loable, y más aún por lo que les comenté en Paraguay. Eso es, repito, algo muy loable. Y yo siempre voy a estar a disposición de ustedes para lo que quieran. Desde ISO siempre estamos para colaborar en lo que quieran. No olviden ustedes que el cruce con la ciencia social y la filosofía es súper importante, y en ISO hay siempre gente muy interesante a quienes se les pueda también hacer digamos, unas entrevistas que van a ser muy ricas, porque también están investigando en muchas áreas interesantes, en temas muy apasionantes. Y lo vamos a tener en cuenta. Yo muy agradecido y a las órdenes, cuando quieran. Y lo vamos a tener en cuenta a través de tu intermedio, Sergio. Así ¿Cómo es. no? ¿Cómo no? Bueno, Sergio, te mandamos saludos, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y éxito en tus actividades, en tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Y bueno, saluda a mi amigo ahí, Joel, que lo conozco ahí se despide de vos. Y admiración para él, porque yo lo conozco incluso antes de estudiar filosofía. Él venía de Ciudad del Este hasta Asunción a escuchar mis cursos, y ya era un chico muy activo y que mostraba un perfil de amor hacia la filosofía, y especialmente de mucha proactividad hacia la materia. Así que no me extraña para nada lo que está haciendo contigo, ¿verdad? Claro, y él fue el que... de saber tu evolución, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio. Él fue el que me involucró en esta, como mencionaste, en esta locura. Eso es parte, justamente. Involucrar a la gente es parte del trabajo de nosotros. Así que, bueno, muchas muy contento gracias. y mucha fuerza a usted, y felicitaciones por el programa. Y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Sergio, y seguiremos en comunicación. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas Chau, tardes. chau, Sergio.